Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este jueves de Caretas. Hoy tenemos en las calles nuestra edición impresa de fin de año. Es una tradición, en realidad, la edición impresa de fin de año, porque como ven en la carátula, contiene una selección de imágenes que de un lado tienen calidad gráfica y de otro resumen un poco lo que ha sido este turbulento 2022. Y es una selección pues con la marca de la Casa del Estilo Fotográfico de Caretas. Pero también tenemos una sección, en realidad una selección muy especial que se repite cada diciembre, que son nuestros premios a la resistencia. Los premios a la resistencia tienen, como digo, un significado y un concepto bastante significativo para Caretas, porque, ojo, que no es la resistencia de la que se habla en los últimos años, esto viene desde mucho tiempo atrás, y en realidad, si encontramos algún tipo de paralelo, sinónimo con nuestro glosario contemporáneo, seguramente esta palabra tan utilizada de resiliencia serviría un poco para poder trasladar lo que son estos premios a la resistencia. De hecho, Caretas ha cumplido 72 años, muchos dirían que contra viento y marea. Ya sabemos no solamente lo difícil que es hacer periodismo independiente en el Perú, pero además seguir cultivando el formato de revista, que por supuesto ustedes tienen, como sabemos, el caretas.p, con todas las novedades actualizadas diariamente en nuestro canal digital. Pero de todas maneras, claro, nuestra nave nodriza es nuestra edición impresa, que ahora, como saben, sale cada 15 días. Así que esa resistencia se traslada, por supuesto, a las personas que hayan de alguna manera ejercido una resistencia significativa, y para nosotros eso significa los que se alinean además con la democracia, con los derechos ciudadanos, con la ciudadanía, y bueno, entre otros premios y menciones relevantes. Este año está la defensora del pueblo, Eliana Rebollar. Les voy a contar tres, ¿ya? Eliana Rebollar, la defensora del pueblo; Daniel Soria, el procurador general del Estado; y el general Oscar Arriola de la DIRCOTE. Son, digamos, tres instituciones diferentes, pero la gracia aquí es que son instituciones que han hecho su trabajo para hacerle frente de repente a otros problemas importantísimos que se estaban dando en el Estado, básicamente con el accionar del gobierno de turno, del gobierno de Pedro Castillo. La defensora, como sabemos, ha cumplido además un papel sumamente importante y lo sigue cumpliendo ahora ante las muy lamentables muertes, 27 me parece que son ya, que se han derivado de las protestas que han tomado pues un cariz violento en muchos casos, y por otro lado, por supuesto, se está investigando el papel de las Fuerzas Armadas, y es que hubo un uso desproporcionado de la fuerza. Por cierto, paréntesis, aquellos que reclaman siempre que las Fuerzas Armadas salgan a combatir el crimen, bueno, esto nos recuerda una vez más que las Fuerzas Armadas no están entrenadas, preparadas para tratar con este tipo de situaciones. Es otro tipo de emergencia, ¿no? La que ellos reprimen, y lamentablemente en parte pues estos son los resultados que estamos viendo ahora. La defensora ha pedido, ¿no? Y nos lo cuenta además cómo ha sido importante o desafiante, particularmente este año, mantener la independencia, la autonomía y la imparcialidad de la Defensoría, sin dejar, por supuesto, de ser eminentemente crítica. El tema del defensor, del procurador Daniel Soria, también es súper interesante, porque la Procuraduría es una institución relativamente nueva, bastante nueva en realidad. Antes los procuradores eran pues lo que se conocía como abogados del Estado, entonces, por lo tanto, eran de alguna manera vistos como apéndices del Ejecutivo en muchos casos. Y Soria lo que hizo fue defender sus fueros, a pesar de estar adscrito al Ministerio de Justicia. Él tiene un tiempo de gestión, que son 5 años, y cuando él denuncia a Pedro Castillo, tempranamente, bastante antes que la denuncia de la fiscal Patricia Benavides, que por supuesto ha cumplido un papel meritorio también este año, cuando él denuncia en enero a Castillo, lo sacan. Y él pelea su reposición durante todos estos meses en el Poder Judicial. Y en octubre finalmente se la dan. Y apenas Castillo perpetra su fallido golpe de Estado, lo vuelve a denunciar, ¿no? Entonces, es la demostración en ese caso de instituciones que le dicen al poder de turno que él no es dueño del Estado. Que en una democracia no solamente hay contrapeso de poderes, sino que dentro de las propias instituciones se realiza también eso que se llama el check and balance. Un presidente, una presidenta no llega a ser
al poder hacer lo que le da la gana, que es como muchos han justificado incluso ese infinito, no vamos a decir infinito, 80 y pico, ¿no? Designaciones de ministros con todo lo que conllevaba esto en direcciones. El presidente podía hacer lo que le daba la gana, era lo que nos decían más o menos, ¿no? Se ajusta a la ley, que es que el presidente puede designar a quien le dé la gana. Y ese derecho a la buena gobernanza, entre otras, estaba directamente afectado por la corrupción, porque lo que estamos viendo ahora era no solamente que se compraban ascensos, no solamente que se compraban direcciones, ¿no? En ministerios como el de salud, sino que se compraban ministerios. Entonces, el que quiere ver otra cosa, bueno, pues les tengo que decir que Careta sí la vio a lo largo del año y también ahora, a la par de que reclama, por supuesto, una pronta investigación de las causas de los fallecidos, que aparentemente muchos han caído por vía de bala. Vemos un caso que es el que se ha publicitado con la nota de Reuters, que es un señor que cae muerto cuando estaba auxiliando a un caído a las afueras de su domicilio, del que falleció, cuando, claro, estaban al lado del aeropuerto. Entonces, evidentemente, eso tiene que ser investigado, individualizado y sancionado. ¿Qué duda cabe? Pero Óscar Arriola de Vircote fue otro que desde dentro, en una institución como la policía, a la que intentaron capturar en todo momento para hacerle juego a la impunidad, ¿no? Y no detener a los prófugos socios y familiares del presidente. Y muchas cosas más, porque ahora lo que estamos viendo es que efectivamente se dieron estas coimas de $40,000 para ascender a generales. ¿Para qué cosa es eso? ¿Para tener el galón de general? No, es para lucrar, es para corromperse. Y es lo más vergonzoso que le puede pasar a una institución en ese caso. Y generales como Arriola hicieron la pelea desde dentro, en este caso, alertando de lo que estaba pasando con socios, aliados, integrantes del gobierno, como el señor Iber Maraví, por ejemplo, y ahora mismo, bueno, Arriola está investigando todo lo que ha ocurrido en Ayacucho, en Apurímac, cuáles son los focos de radicalismo ligados a Sendero Luminoso que pueden haber también atizado estas protestas. Pero Iber Maraví, por ejemplo, está ahora mismo desde Ayacucho participando en actos con Rosa Leandro, que es una dirigente que estuvo presa por senderismo y que se ha estado viendo sus videos en las redes sociales. Y ahora habla del nuevo abogado del presidente, Maraví, exclama en realidad, porque es un acto que ustedes pueden ver el video en caretas.pe, en la revista tenemos unas tomas, ¿no? Un acto del Frente de Defensa de Ayacucho sobre un gran fondo de color rojo intenso con esta señora Rosa Leandro. Tenemos además los atestados donde se ve que ella efectivamente fue detenida por pertenecer a Sendero en el 89 y en el 93, particularmente en el 93 ella reconoce su militancia, y está Iber Maraví, que fue el primer ministro de Trabajo, y recuerden ustedes el que a los 2 días, antes de los 2 días de asumir el gobierno, el señor Maraví le dio al FENATE, que es la expresión de la convergencia de los dos CONARES, del CONARE Movadef, del CONARE Proseguir, en el magisterio, digamos, el reconocimiento oficial como sindicato. Bueno, 2 más 2, ¿cuánto es? ¿No? ¿Cuánto es? Y presentamos evidencia bastante importante, como les digo, en esta edición del papel de actores afines a Sendero Luminoso en algunas vertientes de las protestas. El hecho que la ciudadanía tenga el derecho a protestar, en realidad por más, digamos, desencaminada que pueda estar esta protesta, estamos hablando de una defensa de un gobierno impresentable. La verdad que, por supuesto, esto se añade al mal papel del Congreso, que es lo que se reclama en muchos casos, pero cuando se dio las elecciones adelantadas o cuando se propusieron las elecciones adelantadas, ahora estos dirigentes dicen, no es suficiente, queremos que sean mañana, más o menos, ¿no? Que se vaya la señora Boluarte, que está cumpliendo la sucesión constitucional, ojo, no está cumpliendo la sucesión constitucional. Y queremos que se convoque a nuevas elecciones de inmediato. No pues, no, no pues. O sea, la verdad que duele el doble, el triple o el quíntuple ver que compatriotas fallecen cuando salen a protestar por estas circunstancias. Otra vez, ¿no? Sin menoscabo de que esto, por supuesto, sea investigado y que el papel de las Fuerzas Armadas sea efectivamente determinado, individualizado, responsabilizado y sancionado. Una cosa no quita la otra. Y como ustedes saben, nosotros no caemos
en la polarización mediática. Y digo mediática porque a veces de abajo no se sabe muy bien si lo que estamos viviendo es una polarización u otro tipo de fenómeno que caracteriza mucho a los medios. Y hablando de Dina Boluarte, había una de las imágenes que yo quería mostrarles. ¿Se acuerdan ustedes, no? Y hablando de polarización, ¿no? De estas imágenes, ¿no? Entonces eran los mítines que en algunos casos convocaban, ¿no? Los actores de la derecha y que equiparaban a Boluarte con Castillo, ¿no? Y entonces un poco la estrategia, entre comillas, porque yo no sé qué tipo de estrategia era decir, bueno, vaquémoslos a los dos. ¿Para qué? Para que se quede el Congreso, ¿no? Se supone. Y el Congreso se suponía que iba a tener que convocar elecciones. ¿Y qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar con un presidente del Congreso tal como se está incendiando la calle ahora? ¿Cuál era la intención de esa estrategia? Evidentemente había una sucesión constitucional y bueno, la señora tendrá que demostrar, ¿no? Tendrá que mostrar cuáles son sus cualidades y si está leyendo bien la situación actual del Perú. Pero nosotros ya en febrero le decíamos en la carátula, Dina, dinos, que no decía nada, pero el hecho es que siempre estábamos muy conscientes de que la sucesión constitucional iba a ser eventualmente la salida. Y finalmente eso es lo que se ha dado. Y bueno, en muchos casos esa derecha que equiparaba, ¿no? La situación de Boluarte con la de Castillo, ahora probablemente, sin decirlo, se está comiendo sus palabras. Tenemos mucho más, ¿no? Tenemos mucho más, tenemos, como digo, estos premios de resistencia que además reconocen a personajes que se han destacado en el campo medioambiental, en el campo de la solidaridad, pero ojo, no son los personajes que ustedes van a ver en el resto de medios, ¿no? No es la típica relación de personajes del año, estamos hablando de casos prácticamente desconocidos, ¿no? Para la sociedad, en la cual pues una señora que se viene de la nada, empezar desde cero y arma una red de ollas comunes impresionantes, además productiva, que tuvo que enfrentar la pérdida de absolutamente todo en el desborde del río Guaycoloro, ¿no? La verdad que impresionante. Tenemos a Ana María Cogorno, que es la actual guardiana en realidad de las líneas de Nazca, la sucesora de María Raiche. Tenemos también expresiones en el teatro, expresiones en las lenguas originarias, expresiones incluso de los comerciantes que se la fajan por el centro de Lima. Y a ver, pues a ver si las autoridades actuales hacen algo un poquito para dinamizar nuestro maravilloso centro histórico que se ha convertido prácticamente en una prisión en los últimos meses. Ya en los últimos años se abusaba, ¿no? Del tema del enrejado y demás, y ahora sencillamente los turistas tienen que tomarse fotos detrás de una reja, o sencillamente el limeño que quiere visitar su centro histórico se convierte en toda una odisea. Así que a ver si se ponen las pilas y le hacen justicia, entre otros, a comerciantes, en este caso administradores de restaurantes como los que nosotros presentamos este año. Tenemos una crónica fantástica de Carlos Paredes desde México sobre las razones por las cuales Andrés Manuel López Obrador ha tomado una actitud como la que ha tomado, tan fuera del sentido común frente al gobierno que respeta la sucesión constitucional, como es el caso de Dina Boluarte. Carlos incluye además muchos datos interesantes, no solamente el papel del embajador acá que fue declarado persona no grata, sino también de ese círculo que rodea a López Obrador y que de alguna manera lo aconseja, entre comillas, para ser esta suerte de pretencioso líder de la izquierda latinoamericana, tal como se está presentando y se enarbola hoy. Y hay sorpresas, ahí está un caricaturista. Yo tenía un libro del caricaturista y no sabía que era uno de los principales asesores de López Obrador. Y así, tenemos mucho más en nuestra edición impresa, tenemos excelentes columnas de Iván Arenas, que está muy dateado sobre lo que está pasando en la situación al interior del país y tiene una lectura de cómo estas izquierdas, ultraizquierdas me refiero, se alían con economías ilegales dependiendo de cada circunstancia y cada situación y cómo el anti-establishment es algo que de alguna manera los hermana. Es bien
Es una lectura interesante porque está bastante dateada. Tenemos una buena columna, además de Rodrigo Salazar Zimmerman, que por cierto tiene una entrevista con el señor Ocros Lima, el gobernador electo por tercera vez ya gobernador de Ayacucho, ante las circunstancias tan complejas que él va a tener que presentar. Y tenemos de todo, tenemos como siempre nuestra sección cultural, ¿no? Con lo mejor, tenemos los reconocimientos en el año, en el mundo del arte por parte de Luis Lama, y bueno, es una edición, como les digo, como para acompañarnos en estos últimos días del año, para reflexionar. La columna de Fernando de la Flor, como siempre, también muy buena, de Justo Carvajal, con todo el tema de logística. Es una edición un poquito, como siempre, para pensar el país, pero esta significativamente, ¿no? Engancha muy bien, ¿no? Con estos momentos de fin de año y incluso de principios del próximo, donde lo que nos toca es reflexionar, no solamente hacer un recuento de nuestra vida personal, de nuestros deseos y metas para el próximo año, sino de lo que queremos como país, ¿no? Yo creo que es fundamental poder finalmente encontrarnos de nuevo, luego de un año, como decimos, de terror, porque la verdad que cuesta, cuesta entender, ¿no? Las circunstancias que nos llevaron a una situación tan extrema como la de un gobierno no solo inepto y corrupto, como se ha repetido hasta la saciedad, sino con un jefe de Estado con esas características, ¿no? Con esas características. El Perú, qué duda cabe, como lo dijimos en el editorial de Caretas Digital, cuando Pedro Castillo entró a la segunda vuelta, o estaba por entrar a la segunda vuelta, y sí vimos esa posibilidad con mucha alarma. El Perú se merece más, ¿no? El Perú se merece más, y esperamos que en todo caso desde nuestra humilde trinchera sigamos aportando a ese debate, a esa comprensión, a ese convencimiento y a esa empatía, ¿no? Para poder siempre, no solamente ponerse en los zapatos del otro, de los otros, en este caso, que eso, ojo, no es solamente una lectura social o demás, es también una lectura política. Los políticos tienen que pactar, tienen que sentarse, tienen que conversar, porque finalmente de eso se trata y de eso depende la estabilidad del país. El Perú se merece más. El Perú se merece más, y estoy seguro que en este 2023 vamos a estar a la altura de ese merecimiento. Así que gracias por acompañarnos en todo este año, tanto en nuestras plataformas digitales como, por supuesto, de seguirnos en la edición impresa, que, como les digo, la hacemos con tanto esfuerzo y con tanto sentido de patria, en realidad, por ponernos, ¿no? Reflexivos a fin de año. Y los esperamos no solamente en el próximo jueves de Caretas, sino en todas como les señalo, las actualizaciones que siempre tenemos, las propuestas y las líneas periodísticas que trabajamos en Caretas desde hace 72 años. Feliz año nuevo para todos, gracias, y nos vemos el próximo jueves de Caretas.